Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. En nuestro anterior video vimos el funcionamiento del perceptrón. Ahora bien, en 1969, Paper y Minsky escriben un libro denominado Perceptrones, en plural, donde muestran las limitaciones de utilizar en un proceso de clasificación un solo perceptrón. Porque, como podemos ver en esta imagen que tenemos acá, cuando tenemos elementos de nuestro interés, como los elementos azules dispuestos en este plano, que no están, digamos, agrupados en una sola zona, entonces un solo perceptrón es incapaz de determinarnos esa frontera de separación entre los elementos rojos y los elementos azules. Y por eso Paper y Minsky hablan entonces de perceptrones, porque al tener varios perceptrones tenemos la posibilidad de capturar de mejor manera los elementos de la categoría que queremos clasificar, en este caso la categoría azul. Para establecer una analogía es como si tuviéramos un fenómeno que queremos observar. Si hablamos de un solo perceptrón, entonces tenemos un solo observador de ese fenómeno, su perspectiva es limitada, pero si hablamos de perceptrones, hablamos de diferentes personas, de diferentes observadores, ubicados en partes distintas, de tal manera que nos puedan proveer de diferentes aristas de ese fenómeno para comprenderlo de una mejor manera. Ese es el símil de lo que sería trabajar con un perceptrón o trabajar con perceptrones. Vamos en nuestro caso entonces a probar cómo sería resolver este ejercicio con dos perceptrones. Recuerden que nuestro objetivo es establecer claramente una zona de clasificación de los elementos azules, que son nuestra categoría de interés, y los elementos rojos es todo aquello que para nosotros no sea azul. Entonces, nuestro primer perceptrón, recuerden que esto que estoy haciendo es actualizar los pesos. Miren que se van moviendo los pesos a medida que yo voy moviendo el perceptrón. Estoy moviendo en este caso el valor de B, y si yo empiezo a balancearlo hacia un lado hacia el otro, estoy moviendo los otros coeficientes de la ecuación. Entonces vamos a decir que esta es la ubicación de nuestro primer perceptrón. Miren que nos dejan la parte inferior elementos rojos en zona roja, están bien clasificados. En la parte superior elementos azules en zona azul están bien clasificados, pero nos quedaron unos elementos rojos en la zona azul, y por lo tanto la precisión del perceptrón, de un solo perceptrón, es de solo el 75%, porque parte de los elementos que deberían ser rojos él los está viendo como azules. Vamos ahora a ubicar un segundo perceptrón. Si nosotros contamos con un segundo perceptrón, entonces eso quiere decir que podemos establecer una segunda frontera de decisión. Estoy moviendo este segundo perceptrón, ya ustedes saben que al moverlo se van actualizando los diferentes pesos que tenemos del perceptrón y que los van viendo en el dibujo de la red neuronal. Miren, al colocar este segundo perceptrón en esta disposición, en la parte superior quedan elementos rojos bien clasificados, en la parte inferior están estos elementos azules bien clasificados, pero igual nos deja unos elementos rojos en su frontera azul, y por lo tanto su precisión es de solo el 75%. Ahora, si yo junto los dos perceptrones, miren que ya me queda en esa frontera combinada que establecen los dos perceptrones, me quedan todos los elementos azules, y los elementos rojos me quedan en otras fronteras bien clasificados. Y la precisión, cuando pasamos de un solo perceptrón a dos perceptrones, aumenta en un 100%. Entonces esa es una de las primeras limitaciones que observaron Paper y Minsky, y que con su propuesta de tener varios perceptrones, como podemos ver, pues, se puede solucionar porque tenemos mayor precisión en la clasificación. Ahora bien, otra de las preocupaciones de estos dos autores es que el algoritmo de aprendizaje que vimos en el perceptrón es un algoritmo simple, un algoritmo de mover los pesos de manera iterativa, pero al hablar de perceptrones el algoritmo tendría que ser mucho más complejo para mover pesos de las diferentes unidades de los diferentes perceptrones. Entonces, digamos que en ese momento no se conocía una forma de solucionar esta dificultad, pero alrededor de los años 80-90, unos investigadores basados en el trabajo de Rosenblatt continúan investigando y encuentran algo que se llama el algoritmo de retropropagación.
Este algoritmo, que no voy a explicar la matemática, pero funciona más o menos de la siguiente manera. Es como si tuviéramos un sistema de votación y entonces le pedimos a los perceptrones que ante un objeto voten si ese objeto es azul o es rojo, en nuestro caso que tenemos como ejemplo. Y ellos realizan la votación, pero nosotros conocemos cuál es el valor real de ese objeto, si es azul o es rojo. Y lo que vamos a hacer es que al perceptrón que haya votado mal, es decir, que haya dicho que es de un color diferente al que nosotros ya sabemos de antemano que es, a ese perceptrón lo vamos entre comillas a castigar, es decir, nos vamos a devolver y le vamos a cambiar los pesos y lo vamos a actualizar para que él aprenda a ubicar correctamente los elementos que estamos clasificando. Vamos a ver entonces cómo funcionaría aquí en este simulador. Si yo ubico un elemento, vamos a ubicar un punto por acá en esta parte del plano cartesiano y le vamos a pedir a nuestra red neuronal, esto ya es una red neuronal porque estamos hablando de la unión de diferentes perceptrones, le vamos a pedir que lo clasifique. Claramente vamos a ver que él está para nuestro grupo de perceptrones en una sola zona roja. Entonces, si le preguntamos, él nos dice que es de clase B, o sea que es un elemento rojo. Ahora bien, ¿qué pasa si ese elemento yo conocía que era azul? Entonces le voy a decir, no, estás equivocado, ese elemento es de clase azul. Miren lo que va a pasar. Nuestro algoritmo de retropropagación identifica cuál fue el perceptrón que votó para que ese elemento estuviera en zona roja. Mírenlo acá. El perceptrón 1 tiene a este elemento en su zona roja. En cambio, si yo me paro en el perceptrón 2, para el perceptrón 2 ese elemento está en toda la zona de abajo, que es su zona azul. En ese caso, el culpable, por decirlo de alguna manera, de la mala clasificación es este perceptrón 1 y por lo tanto el algoritmo de retropropagación lo identifica y miren lo que va a pasar. Si yo le digo aplicar corrección, miren lo que pasó. El algoritmo de retropropagación actualiza los pesos y al actualizar los pesos lo que hace es mover en el plano cartesiano ese perceptrón P1 nos movió a P1, no nos movió a este perceptrón P2 porque nos dimos cuenta que él había votado bien, solamente nos mueve a P1 y cambia su frontera. Y así sucesivamente, cada vez que leemos un ejemplo y que le demos clasificar, si lo clasifica bien, él no moverá los perceptrones, pero en caso de que lo clasifique mal, entonces actualizará los pesos de los perceptrones que sean responsables de haber clasificado mal. Este es el funcionamiento entonces y podemos decir que cuando hablamos de perceptrones que están unidos, entonces hablamos de una red neuronal, ese es el concepto que hoy en día utilizamos. Hablamos de redes neuronales multicapa porque si bien aquí tenemos una sola capa, que es la capa intermedia, o lo que algunos llaman la capa oculta, tenemos también una capa de entrada y una capa de salida, pudiéramos tener diferentes capas intermedias o capas ocultas y por eso hablamos ya de redes neuronales multicapa y son redes neuronales multicapa retropropagadas porque aplican este algoritmo de retropropagación que acabamos de ver. Nos vemos entonces en una próxima ocasión.